What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah. I don't know. You're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. I don't know. What can I do? What else can I say? It's up to you. I know where I want. It's me and you. I can't go on. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Don't hurt me. Don't hurt me. I want no other lover. This is our life, our time. We are together, need you forever. Is it love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Tranquilízate nomás, mi bro, tranquilo nomás. Hurt me. Don't hurt me no more. Yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love?
Lulax Supremo. Hoy arrancamos un poquito tarde, les digo por qué. Porque el imbécil de Rufo me creó una inseguridad y dijo que se transparentan mis pezones. Miren, voy a mostrar, díganme si se nota, ¿eh? No me voy a parar. Sí. Acaba de decir Domingo Ayala que mis pezones son oscuros, ¿eh? Sí. Eso yo puedo tomar como discriminación, puedo irme a recursos humanos a hablar de esto. ¿Qué pasa, Lauri? No. O de última, pido que en vestuario me pongan también un topcito, así ya no paso por esto. Pezonera, dicen. Bueno, está bien. Así que le pido mil disculpas a toda esa gente que ya estaba ansiosa en su casa, comiéndose las uñas, temblando, tiritando de frío, porque no empezaba este programa. Pero ya arrancó, así que fuerte un aplauso, por favor. ¿Cómo están el día de hoy, mis queridos amigos? Ayer salí a caminar con una amiga y subimos una historia. Y la gente ya empezó a escribir, será. Mis papis, esa es pero interesada. Y quiero preguntarle a ella qué opina. De que yo de repente salga a caminar con una amiga. ¿Eso cuenta como infidelidad, sí o no? Muy buenos días, Jamín, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Le estaba respondiendo a un compañero nomás. ¡Eh! Ay, que me para cubrirle en un programa en Switcher, así que... Así se le dice ahora, ¿pio? Sí. Así se le dice. ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas? Ayer salí a caminar con una amiga nomás. Que ¿Viste estuve- esta historia? Y la Es gente ya linda. empezó a poner, y así piosó con Has, le pone los cuernos. Es linda. No, Muy yo sé linda. que es linda, pero es mi amiga. Gordy, si vos querés que te dé celo, no, al pedo. O sea, yo sé compartir. O sea, no sos celosa. No. O sea, no, es que te vas a encadenar hoy a mi casa, a mi portón. Por esto. Créeme que no. ¿Qué me hace? No, ¿Cierto, Laura? no, algunas hacen, ¿eh? No y voy ya a te decir dije, quién. ya no, es culpa que te metas con loquitas. No es nuestra culpa, nosotras, yo, Cami y Lauri, que somos liberales. No, justamente onda? yo estaba hablando de Cami, pero si vos le vas a tratar de loquita a tu compañera, mira, ya está llamando a la policía para denunciarte, ¿eh? Ojo. ¿Qué? Entonces- ¿Querés que me ponga celoso, Pico? No, yo te digo nomás, Jasmine. ¿Querés que ponga un pasacalle enfrente de la casa de la amiga? ¿Qué le vas a poner si le pones un pasacalle? Roba marido, roba macho. Sí. No te metas con mi bigotito. Bueno, gracias, Jasmine, buen día. Buen día, la gran... sí. Mi bigotito, hey. Sí. ¿Qué guau significa mi bigotito? Voy a leer los mensajes de odio que mandaron acá la gente para que la productora sepa. No. Voy a leer los mensajes de odio. Porque todos apuntan contra mí nomás. Como mis pezones hacia Rufo. Sí. Doyeray ñan de socio. Con esos pezones taladrarías diamante. Buenas tardes ya, dicen acá. Premio o castigo. Esa más son tus pezones, me dicen acá. Siempre tarde porque esa. Baja el pezón, tengo familia. Sí. Ponete camisola blanca abajo como el abuelo de... Y dijo el nombre de alguien, pero yo no voy a decir. Porque es una persona que respeto hasta ahora. ¿Cuántos cachorritos tuviste, Lulax? Por acá. Bueno, voy a hablar con ella. Quiero saber qué tal está, qué tal su vida ahora que ella es ricachona. Que hoy ya medio que ella me trató mal porque yo me quise ser simpático. Creo que en un mal momento. Sí. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Cami, ¿vos cómo dirías que soy yo en un momento en el que vos estás trabajando muchísimo? Insoportable. Pero Realmente sí seguía. Iba a tirar. me todo ibas a acá y gritar, ibas a hacer un escándalo. Me iba a ir. Cami, Me- vos sos capaz de decir, ya no quiero más ese programa porque es insoportable el conductor. Sí. ¿Alguna vez ya hiciste eso? Mm, Sí. Sí. Recordemos que vos trabajás con Ale Roja, por eso nomás. Sé que es un... Ale es muy bueno. Lo que es cuando el tipo trae media luna una vez cada 90 días. Sí. No, Ale me regaló una taza una vez. Ah, y ahí ya... Bueno, no me regalas nada. Bueno, ¿sabes qué? Y el desayuno que una vez pedí por vos, porque no pagué por vos, pero pedí por vos.
Eso no Que va. anotaste de mi cuenta. Pero pedí por vos, eso es lo que haría un hombre de verdad. Ok. Bueno, Cami, ¿qué tal todo ahora? Que tenés un nuevo novio español. No, ya le terminé otra vez. Ya le... O sea, Cami, a vos te llegó la plata y vos dijiste, siento que no va por acá. sí, Pero para mí que no es inteligente porque le pudo haber sacado más. Y después cuando... Bueno, Cami, ahora sí ya voy a ir a vivir a Paraguay con la casa que construiste con la plata que te mandé. Lo siento, creo que no estoy preparada. Bueno, ¿por qué terminaste, Cami, tu nueva relación o no quieres hablar de eso en público? No. ¿Por mí? Sí, dice, mira un poco. Ah, por eso es lo que estaba Argel, tipo, ella terminó su relación por mí y yo soy insoportable. Sí, así mismo. sí. Bueno, está bien, Cami, ya no te molesto nunca más, ¿sí? Bueno, Dale, chao. Qué fuerte, gente. Realmente, vos sabés que a mí me encuentra la gente por la calle y qué onda, Pio Cami, me dice. Así. Así me dice. Cuando me trae así los conductores y eso. Y coité, Cami, pero dice que las pelirrojas son locas, Así es. Hablando de loca, quiero saber yo qué es lo que es el outfit Backstreet Boy que tiene Domingo Ayala hoy después de su cumpleaños, Ah, no, yo dije yo dije loca, no lesbiana. Le falta el micrófono acá a mi bro. Mira, sí, no, tranquilo. Es una vergüenza, será. Buen día, Domingo Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, viejo? Domingo, ¿por qué tenés pinta de rapero si vos siempre fuiste una persona que le gustaba trabajar? No, hoy estoy en modo Olis. Modo Olis. Sí, el extremo de Bayern Múnich. Ah, que hizo una asistencia del año, la verdad. Sí. ¿Te gusta esa Viste, onda pero ahora? una locura cómo juega, boludo. Y tipo, si vos fueras futbolista te vestirías así. Claro que sí, ¿por qué no? Buena pinta tienen los negros. Capé, vos sabés que ellos se saben vestir legal. La mayoría se sabe vestir. No, espera, Ariel, no, es con que ya soy puto. Ah, Ariel tiene la masculinidad frágil. Vos podés decir... Ariel tiene la masculinidad frágil, en serio. ¿Desde cuándo un hombre no puede decir que otro hombre se viste bien? ¿Verdad? Son mujeres. Las mujeres nomás lo que se envidian cuando alguien se viste bien. ¿Desde cuándo un hombre no puede decir que otro hombre huele bien? ¿Verdad? ¿Desde cuándo un hombre puede decir que otro hombre besa rico? No, ya es muy fuerte ya. Ah, bueno. Sebastián no se puede decir eso. Qué fuerte, ¿eh? Yo no quiero más hablar de él porque la otra vez tuvimos un pequeño roce con Seballano. De un choque de egos entre una persona talentosa y Seballano hubo. Sí, Y el otro día subimos un TikTok y la gente comentaba ahí a favor de Seballano. O sea que ya no querés hablar, ya no querés más hablar de él. Lo que le costó hacer su chistecito de llano. Un jueguito de palabras tan simple le forzó, ¿eh? Bueno, Sí. perdón, viejo. Vos tenés que ser Viste más que no rápido si tengo- querés ser viste que rapero, no, bro. no tengo tu intelecto. Bro, pero sabes que tenés que ponerte bien tu kepi porque hoy nos va a visitar ¿Quién nos va a visitar? un artista de verdad. Vos sabés que yo estoy así por él. Ah, mira. ¿vos le Sí, yo soy conoces? su fan. Bueno, está bien. No me vaya que hacer pasar vergüenza Domingo Ayala, ¿eh? No te hace. Pero yo de verdad te digo, no, es que te digo, no hagas tal cosa y quiero que hagas como algunos conductores. sí. No voy a decir quién. Gracias, Domingo. Dale, capé. Me gusta su flow hoy, ¿eh? Tuvo que morir alguien de los Estados Unidos para que él tenga esa remera el día de hoy, ¿eh? Sí, Así que hay que... ¿Ese es tuyo? Bueno, quiero hablar con ella, por favor. Y después nos vamos a los titulares. Buen día, Jackie. Voy a saludar a la gente. Amiga, así empezaron mamá y papá. Por favor, hagan zoom a sus pezones, dice Laura Bobadilla, una desubicada. Ya no me aburre, ya me aburre este chipeo, alquilen otra trabajadora. Bueno. De las Sore camino perderle a de club, dice. Buen día infiel, dice Jackie. Lulax, pareces un funcargo. Una pregunta. ¿Qué significa que estoy luz alta? Ah, que estoy... Pues sí, sí. pero hace frío legalmente. Hoy me costó mucho bañarme
porque no sé cómo se quemó mi calefón. O sea, sí sé cómo cuando traté de secar con el calefactor más el calefón y el aire. Y hoy hice algo muy loco. Inventé un secarropas. Porque yo tengo mi setup que es un cuadradito chiquito. Colgué toda mi ropa ahí y prendí la calefacción al máximo y cerré. Y está ahí, tengo como una especie de indoor de ropa. Ahora mismo se está cocinando mi ropa con el aire caliente. Dejé prendido. ¿Qué digo? Buen día. Con razón el Javi, ¿no? Hasta acá se huele. Pero eso no es mi ropa, Lauri. Ya le mudaste todo, te quedó por tu cuerpo. Sí. No, yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo que el Javi no tiene mi ropa. Porque ¿Te pueden llamar a vestuario? yo no dije que me bañé. Capaz que yo como tal tengo Javi no. Y sí, también. Sí. Y pero wow, que no te gusta. No, a mí no. A Otaku capaz le gusta. La otra vez, ¿cómo me dijiste? Era otra, no fui yo. Me dijiste que Que no. me hace tener sentimiento encontrado tu olor, me dijiste. Me excita pero me asquea, me dijiste. No me excita. me Lauri, asquea. explícame un poco qué es esa camisa que tenés. Es en honor a Cami y a Floppy. Y a yo. ¿Por qué? Porque sí, le quiero honrar a mis compañeras. Ellas usan también camisa. Sí. Mira un poco, Sí. qué lindo está, ¿eh? Lindo está eso. Lauri, ¿hace cuánto ya no sos feliz de que haces este programa? Y hace 55 programas. Este es el programa número 55, qué locura eso, ¿verdad? Mucho ya es, no sé por qué tanto. ¿Vos decís que llegamos lejos? Encima entró otra marca ahí. Entró otra marca. O sea que no se va a acabar el programa. No, no hay esperanza. Segundo que me está Hasta rompiendo la bola. noviembre estamos. Bueno, Después quién sabe. gracias, Lauri. Dale. Vamos al momento más importante del día. No, yo no le voy a estar saludando a la gente así. ¿Qué pasa ahí? Mira un poco. Ah, eso es lo que yo tengo que darte, Lauri, para que vos me abraces aunque tengas agua y no. Sí. ¿Qué pasa ahí, por Dios? ¿Qué está pasando? Por favor, un micrófono. ¿Qué es lo que te hacen ahora? Estamos hablando con el equipo. Boludo, como a las 8 tenemos que entrar hoy. si- Mentira. ¿No te aviso más, No. Boludo. O sea, es mi culpa entonces. Sí. Bueno, nos vamos a ir todos despedidos menos que... Menos vos. A mí me dijeron las 8. Ah, esa es buena, ¿eh? Voy a probar un pollo a hacer un día eso. Me van a Probá. rajar. Ahí está Pope, está Ale, ahí están en la fila todos. Ah, ¡qué fuerte! ¿Y alguno con talento hay? ¿Ya te nombré? Ah, no. Porque vos dijiste, ahí está Pope, ahí No, está Ale. Claro, ya te nombré eso. Ah, ellos son los... Claro. Bueno, está bien. Me siento más tranquilo. Sí. ¿Te imaginas? Bueno, no quiero más darle cámara a esta gente irresponsable, por favor. Y vamos directamente a los titulares. Me estoy empezando a preocupar. Prefiero que me tilden de interesada antes que Vira y Gaby del Campo. Caso contrario de nuestra compañera Cami, que ella prefiere que le tilden de Vira antes que interesada. Sí. Bueno, legalmente, a ver, yo me pongo a pensar, si yo pudiera ser interesado, también sería. Tipo, hoy por ejemplo me desperté y tuve que bañarme con agua fría porque mi calefón no anda. Y dije, hija de mil, ¿será que vale la pena todo lo que estoy haciendo? En un futuro pues, me voy a agradecer a mí mismo. No. Sí, me bañé, es lo bueno. Me bañé, se puede decir, porque fue muy rápido. El famoso baño polaco, nomás. Y sí, ¿qué podemos hacer? Cuñada fue agredida por los padres de un Mitaí acosator. O sea, vos me estás diciendo que a una chica le acosaban y después los padres otra vez a la chica le garrotearon. Sí. No, los padres del acosador le garrotearon. Sí. Eso quiero encontrar, ¿eh? Siguiente, por favor. Ah, mira, ya tienen todo, ¿eh? Empleada poco vi cayó con plata de su patrona. Tampoco. Eso es lo bueno. Yo, por ejemplo, puedo contratar gente que limpie casa porque no tengo nada que me roben. De momento. Mi computadora, eso, pero imagínate si alguien
Me roba mi computadora, muy sinvergüenza ya. Le van a pillar sí o sí. Porque es grande. ¿Qué es tu cara, Rufo, por Dios? No hay, es que no siempre va a haber un remate a todo. ¿Entendés? Puedo decir que si le preguntaron si llevó mucha plata, dijo, poco vi. Sí. Cae presunto chancholigan que vendía droga cerca del estadio de Luqueño. ¿Qué va a pasar, Ariel, Le siento raro a todos hoy, en serio le digo. Domingo Cheto va a ver mensajeando ahí. Seguramente, mira, seguramente Domingo no tiene ni datos. Y mira, miren para Domingo cómo está. Domingo sí está usando la calculadora, viendo su calendario. Está con su celular ahí. A mí me gusta que le ponen toda música, Bueno, después voy a preguntarle a Domingo alguna noticia a ver si estuvo atento al programa. Porque no puede ser que él venga nomás a canchar las bolas. Legalmente lo peor es... Vení por favor, Cami. Lo peor es cuando vos venís acá en este set a descansar y te habla, por ejemplo, José Ayala. Sí. Así que ya no le voy a manchar a Domingo hoy. Pareces un tractor amarillo. De capé soy tu roomie. Dejaste acá al lado de tu cama tu media. Que se para solo. Y tiene olor. Difícil va a ser así la convivencia, dice. Sí. Nunca lees nada sobre los datos del tiempo. ¿Qué tipo de programa serio es? Dicen. Es que nosotros tenemos nuestro corresponsal del clima. Se sabe vestir, usa ropa 5 tallas más grandes, dicen acá. Ah, por los raperos. ¿Puedo decir que los raperos tienen sus detractores ya? Sí. Incendio ahora mismo en la ciudad de Lambaré. Ojo con eso. Así que toda la gente de Lambaré, mucho cuidado a no respirar ese humo tóxico. Y si están en el incendio, salgan de ahí, por favor. Urgente. Ojo, por favor, quiero que le escriban a Otaku a preguntarle si está bien porque él es lambareño, No. Si tienen algún familiar en Lambaré, díganle, ojo, porque hay un incendio en Lambaré. Espero que no sea mentira y quedemos como unos mentirosos, Le hago responsable a OBI 2022 de esta info. Ah, he visto que se están manifestando los choferes de plataforma y tipo piden un chofer de plataforma en la manifestación y le dicen, ¿por qué Pio está trabajando si no estamos manifestando acá? ¿Qué opinan de eso? Muy fuerte es. Quiero ver qué opina Rufo, por favor, de eso, Rufo. ¿Y tu micrófono? Ahí está, por favor. Porque Rufo es una persona que anda en vehículos de plataforma. Buen día, Rufo, ¿cómo estás? No. Rufo, ¿qué opinas de los choferes de plataforma que piden choferes de plataforma para que se unan a la marcha? No, que se vayan a trabajar de verdad, boludo. ¿Quién va a estar andando haciendo estupideces, boludo? ¿Y sabes qué? Dicen, este es nuestro trabajo a tiempo completo. La gente que sigue trabajando es la gente que hace de manera esporádica nomás. No, lo que hacen bolsa son todos desempleados, boludo. O sea, tu recomendación para los boles es que busquen un trabajo Que real. busquen un trabajo de verdad. Qué fuerte, Sí. Aguanten los taxistas, loco. ¿Vos estás diciendo eso para quedar bien conmigo que tengo una remera amarilla, bro? No, Sí. mi papá es taxista, le banco. ¿En serio? Sí, señor. Mira un poco. Bueno, entonces vos, a partir de ahora, vas a usar el taxi en vez de la plataforma. ¿Cómo? Acá me hablan estúpido y no puedo estar acá con las dos cosas. ¿Quién te habla desde ahí? ¿Un conductor de plataforma? Cami me habla a mí. Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, vos a partir de ahora vas a usar taxi como medida preventiva a que estos Siempre, tipos papá, se están siempre. manifestando. Siempre. Bueno, lo bueno es que los taxistas siempre tienen una buena anécdota que contar. Obvio. Sí. Entonces, ¿cuál es Ese tu olor- recomendación para los conductores de bol? ¿Cómo? Para los conductores de plataforma, perdón. Que se vayan a hacer algo productivo. Que van a estar ahí parando el tránsito, ¿no? Muy fuerte, Vámonos. Rufo Ferreira, cédula de identidad, 4 millones para si quieren hacer la denuncia, voy a decir después. Por favor. Bueno. Ahí en recepción vayan a pedir mi dato. Bueno, Rufo, no quiero que pierdas tu trabajo, así que te quito nomás ya del aire. Sí. Por favor. Hoy, ¿cuándo viene Gaby del Campo? Preguntan acá. No, estamos en Paraguay ella, ¿verdad? Sí, me dice demonio, viene mañana.
Ni modo que se queden a aprovechar el fuego del incendio para hacer asado. Obvio que tienen que salir Majin Buu, dice. Bueno, seguimos con los titulares, por favor. Cambiarán este año el cálculo del sueldo mínimo. Mira un poco. Pero ¿eso qué significa? ¿Que va a subir o que se va a calcular diferente? Va a subir 60.000, dice Ariel, ¿epa? Sí. Ya, hago ya algo por 60.000, Y esta creo que es la noticia de la que más se estuvo hablando en estos días. Muy fuerte realmente, Funan a streamers de la competencia por menosprecio a embarazadas. Yo quiero decir algo. Como streamer me parece una falta de respeto que le digan streamer a cualquier persona, Sí. Pueden poner otro concepto para esas chicas. Pueden ponerle conductora de un programa de stream, de un programa que se transmite en una plataforma de stream, porque stream es otra cosa. Streamear es otra cosa. Yo tengo otro concepto. Y no quiero ir a ser el típico que se quiere hacer algo distinto. No, nosotros los streamers somos diferentes. ¿Entendés? Simplemente digo, este por ejemplo es un programa TV stream, pero yo no soy streamer por hacer esto. ¿Entendés? Me siento re ridículo diciendo lo que estoy diciendo, Sí. Pero ni nunca voy a decir que las embarazadas son discapacitadas. Voy a decir algo y es muy importante lo que voy a decir. Dejemos de darle el micrófono a gente que no está capacitada. A gente que no tiene estudios, ya no le den oportunidades. Porque no todos son como yo y pueden aprovechar. Pero me parece muy loco nomás cómo aprovechan esta situación para reventarle a dos chicas que se equivocaron y pidieron disculpas. Hasta ahí nomás, tampoco no le vas a matar por lo que dijeron, hay cosas mucho peores. No, y claro. Ariel está diciendo algo clave, Existe la posibilidad de que esto sea adrede para mover el avispero. Sí, sí. Y de esa manera crear controversia y atraer público. Ariel, ¿puede ser eso? Así mismo, señor. Mira, un poco será. Qué loco cómo la gente está desesperada por clics. Por un poco de relevancia, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué le recomendaríamos a las chicas que hacen este tipo de comentarios fuera de lugar, Ariel? Sí. Perfecto, me parece bien. Así que voy a decir algo y es... Realmente uno puede decir miles de estupideces, pero Sí. es la gente la que le da lugar a esto. Sí. Si vos te indignás porque un estúpido dice estupideces, realmente creo que vos sos el problema. Así nomás es. Si vos, por ejemplo... ¿Qué es lo que querés decir, ya? ¿Dónde se va? Pero trae el micrófono a ese. Asistente de sonido, boludo. Sí, Estoy necesitamos, cansado por de favor, esto. una persona que pase el micrófono. ¿Qué es lo que es tu problema? Capé, ¿cómo pico se va a poner a decir estupideces esa gorda de mierda? Por lo menos, por lo menos a la embarazada se le baja su panza en 9 meses. Cortale, por favor, es una falta de respeto. Pero no, ¿sabes qué? Yo pienso que es muy básico atacarle por lo físico a una persona así. Sí. Ah, O estar embarazada no es algo físico. claro que... pero va mucho más allá, Domingo. ¿Qué es lo que va mucho más allá? No solamente Boludo, las físico. embarazadas se merecen respeto, viejo. No, yo no dije lo contrario, ¿eh? Para mí, todas las mujeres Que esta- embarazadas se que esta- merecen respeto. Que esta chica salga y suelte así nomás su lengua por una embarazada. En el tiempo era un tipo peor, iba a ser. Claro. Y una chica de TikTok dijo, ¿y por qué no se le escracha también a los hombres que no pasan la pensión alimenticia? No tiene nada que ver. Nada que ver, no tiene. Bueno, ¿qué le recomendamos entonces a las streamers? Que se calle su boquita. Que cierre el hortito. Bueno, está bien, está bien. No, pero realmente, voy a decir, solamente... Yo, por ejemplo, ¿viste cuando vos decís? Yo, por ejemplo, no soy homofóbico, pero... Bueno.
No, realmente yo siempre que puedo le doy el lugar a las embarazadas. Inclusive, en Brasil a las personas obesas también se le tiene que dar el asiento. Yo creo que de ahí lo que nace la pica. Sí. Muy fuerte. O, por ejemplo, cuando le das el asiento a una chica que es gorda nomás y vos pensabas que estaba embarazada y la chica se ríe y acepta nomás el asiento que va a hacer. Pero es muy delicado este tema. Yo por eso, por ejemplo, cuando digo alguna burrada, tipo trato de no ser tan bobo. Uno es selectivo también cuando va a ser imbécil. ¿Y vos qué opinás? Mándame tu mensaje al 0984-499-125. ¿Qué es lo que pasa acá, demonio? ¿Qué pasa acá? Y allá hay un personaje, ¿no? ¿De dónde viene este? Como cuando hicimos con Kikim. Había sido el tipo se iba a ir a Japón. ¿Qué te va a durar que le traen acá? Dije yo. Después le tuve... Mentira. Boludo, casi se me salió mi corazón. Mira, ese era mi lugar, boludo. Bueno, hoy... ¿Vos querés entrar ya? No, Hoy está con nosotros una persona muy especial. Hace rato estábamos hablando de un artista, un talentoso, un distinto. Hoy está con nosotros para hablar del partido de ayer de Olimpia contra el Audax Italiano y muchas cosas más. Hoy está con nosotros Ortigosita, fuerte el aplauso. ¿Cómo andamos, Ortigosita? ¿Todo bien? Ayer perdió Cerro Porteño, me dormí a las 4 de la mañana, pero estamos acá. Eso es muy loco, ¿eh? Ayer estuviste trabajando hasta muy tarde porque recordemos que él, por ejemplo, es una persona que se dedica a ver partidos de fútbol, comentar, hacer contenido en base a eso. Y ayer estuviste hasta tarde viendo el partido de Cerro en la Libertadores, ¿puede ser? Sí, Cerro en la Libertadores jugó a las 11, terminó a las 1 el partido. A las 1 terminó el partido. ¿Y cómo salió el partido de Cerro? Porque pasa que yo duermo temprano. Perdió 1-0 contra un equipo peruano. Perdió. Una vez. Vamos a la con Jamín. Jamín, ¿qué opinás de que tu programa... Ah, ya es mío. Es tuyo también, es parte de vos este programa. ¿Qué opinás de que tu club perdió ayer 1-0 contra un equipo peruano? ¿Qué iba a hacer si era boliviano, verdad? Pero bueno. Pero... Para decirte nomás, Jamín. Cecilio, ¿cómo te va a hacer eso, boludo? ¿Qué hizo Cecilio? Yo no sé. Y como era en un saque de lateral, querías sacar, ¿verdad? Sí. Y estaba un jugador y le tira por la cara. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Haciendo como supuestamente el contrario está obstaculizando la jugada. Una pregunta, Jamín. Roja directa y el otro amarilla. Picó. Jamín, ¿vos te enojarías si te tiran por la cara también? Sí. Depende de qué. Sácale, bro. Es una ordinaria, una desubicada total. Entonces ayer Cecilio por irresponsable expulsado. Sí, le tiró la pelota en la cara al chabón, a su rival, y de ahí se fue a la puta del partido. ¿Vos crees que eso califica para una roja? Sí. Porque fue así, ¡boom! Agarró la pelota, ¡pam! Chao ya. Olimpia hizo lo suyo, ganó 2-0 en Chile y está puntero del grupo por ahora. Bien ahí. ¡Qué buena onda! ¿Cómo le viste ayer a Olimpia contra el Audax Italiano? Linda, buen fútbol. No se gana 1-0 así raspando, pero buen partido en líneas generales. Olimpia salió bien, arriba bien, la defensa sólida, arco en cero, que es lo importante también, y estamos punteros de grupo, como recalqué. Ortigosita, vos decís que si, por ejemplo, en Olimpia jugaba una embarazada... No, te hermano. ¿Contra quién nos toca ahora el siguiente partido? En Sudamericana, Barraca Central de Argentina. Barraca Central, el equipo del Chiquitapia. Del Chiquimafia. Mira. Espectacular. Acá la gente está... Hay opiniones encontradas, porque la gente acá el chat es muy mala, Ortigosita, ¿eh? Vos, por ejemplo, ¿te acuerdas que te pregunté si cómo lidias con el hate? Acá, por ejemplo, ya están tirando mala onda. No, espectacular. Mira qué dicen. Anteayer, un astrónomo puso primero y ya mandó su mensaje. O sea que el tipo es pero inútil porque mandó incompleto su mensaje y ahora te voy a leer su mensaje completo. Sí. Anteayer, un astrónomo de la Gran Pistola, ayer sábados y hoy cada vez más decadente el programa. Y te dijeron como si vos fueras un Terian. Chancho,
Gol. Voy a decir algo, Fabián Galeano. ¿A vos te va a gustar que yo te diga así? ¿Eh? ¿Vos dónde sabes si Ortiz no está embarazado? Y mierda. Puede Sí. pasar. Pasaron cosas extrafutbolísticas que... Estos días, claro. No. Cualquier cosa que puede pasar y vos le estás discriminando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué animal sería si fuera un teriano? ¿Cómo como un cure? No, un carpincho me dicen mucho. Carpincho. Si el carpincho es muy amiguero, puede estar, por ejemplo, con un cocodrilo. Pero... Tiene cantidad acá. Sí. No, a mí se me escrachó ya varias veces, dice. Qué fuerte, Jamín. Dios mío, este tipo sabe más que Coro. A Juan Coronel, que te trate mejor que Juan Coronel no es ir a un halago. Porque acá la gente es mala. O sea, Juan Coronel es mensaje de amor, por ejemplo, Sí. comparando todo. Sí. Que te digan que son mejor que él no es ningún tipo de halago. Acá le odian. De hecho, que él ya no viene lo más. Ok. Pensó en renunciar. Ahora creo que se quiere dedicar a un periodismo de farándula. Tipo Ronald y eso. ¿Le conoces? Quiere estar en Caos. Espectacular. ¿Conoces Caos? Sí. Vos, por ejemplo, ¿qué chisme tenés? Chisme de... ¿Tenés algún chismecito así? Por ahora, tranqui. Yo estoy acá. Vos hablame nomás y yo te sirvo el juego. ¡Epa! Me está tocando onda este, ¿eh? Gol. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué predicción tenés para el partido de Barracas? ¿Le viste jugar? Todavía no jugó. ¿Juega hoy? ¿A Barracas? Sí, ¿contra quién juega? A Barracas realmente no le estoy viendo. Tenemos primero el partido el fin de semana contra Rubio Ñu, que la última vez empatamos 0-0. Después viene Barracas, son todos seguidillas de partido bien apretado el calendario y hay que saber rotar. Pero contra Barracas, obligado a ganar Olimpia. Tengo una pregunta, Ortigosita. ¿Viste que, por ejemplo, ahora en la Copa Olimpia está teniendo un buen rendimiento? De hecho, acá la mayoría somos olimpistas. Sí. Sí. ¿Y vos crees que va a afectar este tema del doble turno de la Copa Libertadores con la Liga, con la Copa de Primera, verdad? Si un equipo está mal preparado, se va a notar la diferencia por los lesionados que van a haber en plantilla. Pero confiando siempre en el plantel, que el preparador físico hace bien las cosas, son todos profesionales y vamos a ganar todos los partidos caminando. Así lo es, sí. No hay ningún tipo de chance de que Olimpia pierda este torneo. Mirá que Cerro está muy cerca de Olimpia. ¿Qué apostás si Olimpia gana? No. Yo soy de Olimpia, no puedo apostar en contra de Olimpia. ¿Y qué apostás si Olimpia gana? O sea, vos querés apostar conmigo si es que Olimpia sale campeón. Eso es lo que yo quiero apostar. Exactamente. Pero si yo apuesto como que Cerro sale campeón, voy a ser muy doble casaca. Por eso yo siempre busco a alguien del equipo rival para apostar. Si sale Olimpia campeón, te traigo una bellaca. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Una bellaca. Ahí no me dejes. Él está diciendo eso por nuestra amiga personal, Angeli. Angeli. Es que pasa que yo le conozco a otra Angeli, pues. Benítez. Angeli Benítez. Una Que más. Luque también está en la. No, Luque absoluta. va a descender, boludo. ¿Vos decís? Sí. Si no gana Rubio en algunos partidos, Luque desciende. Sí. Mira un poco. Está a 10 puntos de Ameliano, que es su rival directo ahí, sin sacar los recién ascendidos. Ah, perdón. Acá me están insultando, ¿eh? Normal. Sudamericana de Bairo. Informate más, Lula ya le parecía a esas ñembos simpáticas. Sí. Y en voz simpática. O sea, ellos están comparando que yo me equivoqué de copa con que las embarazadas son discapacitadas. Imagínate lo que Sí. estoy diciendo. Ese es el criterio acá de la gente, ¿eh? Le pido mil disculpas a todos los que se identifican como Copa Sudamericana. ¿Eso qué querés que diga? Es que ya me pone nervioso, ¿eh? Pero para vos las embarazadas son discapacitadas. No son discapacitadas. De hecho, hay muchas personas que embarazadas trabajan inclusive. Gol. Imagínate vos, si ya de por sí no trabajar es muy difícil, yo ahora que trabajo te lo puedo decir. Imagínate eso creando vida. Ha de ser muy Che, difícil. ¿Le diste ya el asiento a una embarazada en un colectivo? No, sí. ¿Será? Siempre le doy el asiento. ¿Eh? De hecho, que hay veces que vos decís, dudas. ¿Por qué dudas? Y porque no hay chicas que su contextura te hace creer que están embarazadas, pero capaz que no. Yo, por ejemplo, parezco embarazado porque soy gordito.
¿entendés? Sí. Te van a dar el asiento si te pones una peluca o así. No, a mí no me dan el asiento por nada en el mundo. Me acuerdo que una vez mi amigo se hizo el ciego para El que le ciego. den asiento. El ciego. Sí. Le dieron asiento, se sentó y empezó a usar su celular. Qué hijo de Por puta. suerte no nos garrotearon. Y acá ponen, imagínate la embarazada, encima tienen trabajo de verdad, dice. Porque la gente dice que esto pues no es un trabajo. No, este es un gran laburo, ¿verdad? Y sí, o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho informar. Espectacular. ¿Qué partidos se acercan ahora mismo de la Copa de Primera? Copa de Primera. Hoy, Tenemos acá una parte del diario si querés leer. viene este fin de semana Olimpia Rubio Ñu. Va. Y el martes Olimpia Barracas, que es lo que tengo más o menos informado. Lo de Cerro Porteño todavía no tengo claro. Pero el siguiente fin de semana hay superclásico. Muy cercano igual los partidos, ¿eh? Sí, me preocupa. cercanísimo. Y eso. Y Cerro también está apretado, perdió ayer, está obligado a ganar la siguiente fecha. Creo que viene Copa Libertadores, después de este fin de semana clásico y después viene Palmeiras para Cerro. Hecho bolsa. ¿Qué opinas de que Rubio Ñu le lleva a Ciudad del Este a Olimpia después de que jugó tan lejos otra vez? Y Decís que eso puede ser una estrategia. puede ser, Ojo con eso, ¿eh? pero también mayormente hacen para recaudar fondos. Ah, mira un poco. Para que la gente compre entrada y aprovecharse de Olimpia, ponerle. Viste que Olimpia es el más grande, el que más gente tiene. Claro. Pero, verá, voy a decir algo. De por ahí nomás. Cerro no existe. No. Tipo, en el Defensor del Chaco que no pueden comprar entrada o qué. Y, ¿Cuál es la diferencia para vos? y no sé. Argumentame porque para eso te trajimos. Pendeja más linda. Ahí en Ciudad del Este. Sí. Este tipo se está metiendo en una bola de nieve. Ay. Digo Sí. yo que va a descender Rubio Ñu. Digo que las azucenas son feas. Y digo otra vez aparte que Rubio, ¿cómo era? Que Luque se va a la B. ¿Qué ciudad tiene la chica más linda para vos? La chica más linda, Villarrica. Villarrica dicen que están las chicas más lindas del Paraguay. Y Santa Rita también. Una vez dije que en Santa Rita están las mujeres más lindas del Paraguay y pusieron, esas no son paraguayas, son todas brasileras, O sea que nosotros volamos a discriminar a las chicas por de dónde vienen. Claro que no. Y un flashy. Wow. ¿Vas a estar con una boliviana? Claro que sí. Claro que sí. Voy a decir algo. Acá, entre nos, en el colegio yo tuve una chica ahí que era boliviana y era mayor que yo. Se llamaba Janina, le mando un saludo. Tiene como 26 negocios por ahí tiene. Hijo de puta. La cabra. Siempre me compraba cosas y me pagaba mi hora en el ciber, sí. Tiene como, te juro que tiene como 8 negocios, boludo. Si yo seguía con ella no iba a estar acá, por ejemplo. Ya iba a tener plata. Sí, señor. Olimpia siempre llena en CDE. Capaz que por eso es. Puede ser también. Ah, claro, porque viste que no hay tanto partido de repente en Ciudad del Este, entonces. Y ahí lo vamos, apenas haya partido ahí. se Entonces aprovecha y la gana. recaudación va para el Club Rubio Ñu. Sí, Rubio es local, sí. Y un poco. En este caso sí es local y toda la recaudación. ¿Y es qué para voy a decir que van a hacer con la recaudación? ¿Van a comprar algún arquero que ya tenga manos? Porque imagínate si Trinidense te mete 4 goles. Me gustaría saber yo quién ataja. Y Rubio, la directiva va a comer la plata, sencillo. ¿Qué fue? Voy a decir algo. Este tipo es un peligro acá en. Porque pues en redes sociales dice la macanada, después edita nomás. Acá en vivo. Este va a ser el que nos escrachen, ¿eh? Vos viste ayer el programa, cualquier cosa más que nada estábamos hablando menos de fútbol, boludo. Por eso te digo. Ahí vos entrar y querés ver el partido con ellos. ¿Cuánto pío vale tu culo, Imagínate la copia si sabe el partido. Boludo, estamos informando a la gente lo que pasa en el partido, ¿entendés? Quiero saber, por favor, Rufo, ¿qué opina Jazmín de que Ortigosita dijo Cerro no existe? Jazmín, buenos días, ¿cómo estás? Acá hay una persona que no le gusta Cerro, parece. ¿Qué opinas al respecto? Y al que no le gusta que se disfrace. Aguante el Cerro, no peleo. Jazmín, si yo fuera Cerro, vos serías mi novia. ¿Qué? Si yo fuera de Cerro, vos serías mi novia. Podemos pensar. Y si soy de Olimpia, no. No. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta Olimpia? No, es que no me gusta. Hay que admitir, como buen cerrista, Olimpia es Olimpia. Pero igual. Pensé que la libertad le dice. Tengo una pregunta para vos, Jazmín. ¿Qué pasó? ¿Qué ciudad tienen los hombres más hermosos del Paraguay? Para vos. mí, los hombres más lindos y mujeres es Encarnación.
Las encarnacenas y los encarnacenos son muy lindos. Legalmente tenés razón, porque cuando me fui a Encarnación vi muchas chicas muy lindas que me saludaron. Para mí Epa. es el principal nicho de nicho de gente hermosa. Ah, es un nicho de gente hermosa de Encarnación. Si se van a ver, vamos, sí o sí. Pero tu ex es de Encarnación. No, ¿Segura, pa? Mariano dice que De Mariano es, dice. tanta librada. Ahora me acordé. Ah, tu ex pío es de Demonio. Demonio es de Mariano, ¿eh? Con razón, están tan juntos ahí, ¿eh? Ah, el ex de Jazmín es amigo de Demonio. ¿Por qué ustedes se agarran de la mano a veces? Porque bueno, miras. ¿Te No, molesta? ¡Epa, epa! ¿Te molesta? Mira, po. Gol. Un Terian de Yacaré es Demonio. Bueno, no te molesta más a mí nunca más, ¿eh? Por favor, gracias. Chau. Esa chica va a venir un hombre que es olimpista y le va a cambiar de club. Sí. Lo más probable, difícil me vaya a marcar ahí con tu remera de Olimpia en Barrio Obrero, por ejemplo. Gol. Vamos a leer lo que dice la gente. Dale. Que está muy mala onda, ¿eh? Yo cuando veo una embarazada en el bus me da rabia que nadie se levante a dar asiento. Agarro y cierro mis ojos para no ver esa situación. Desastre la gente de hoy. Que vayan a ver la franja ese gordo, si de eso nomás va a hablar. Pero él pues no puede ir a ver el partido porque su trabajo es ver el partido. ¿Verdad? Exactamente, ¿eh? Laburo viendo el partido. Claro. Eso le dije a mi suegro y me echó a patada, boludo. Ah, Sí. claro, ¿verdad? Tipo, es medio alternativo. ¿A qué te dedicas? Veo partido, boludo. Sí, es como un trabajo medio de vago, ¿eh? Gol. Otra vara. Cierto es que comen la plata así como los dirigentes de otros clubes. No voy a nombrar porque la gente después va a Tacuarí. pensar que yo dije. Ese pío es artista por lo payaso que es. No, él no es el artista que va a acompañarnos hoy. Ortigosita, ¿cómo vos describirías tu profesión? Mi profesión. ¿Qué sos vos? Vago. ¿Pero qué haces? Sí. Tipo, Sí. ¿viste ¿de qué vivís? ¿Cómo te dicen cuando decís que sos streamer, por ejemplo? Vivo viendo fútbol. O sea, vos ves fútbol, sacás una conclusión de eso, subís a las redes y monetizás. O sea, miro partido y me genera plata. Pero aplicana bien para la señora de 90 años que nos ven. A ver. Hay con gente señora. adulta acá, no solamente son todos de 18 años y eso. Ok, miras partido Sí. y por cada segundo te depositan 1000. Mentira. Por cada segundo partido, 1000 guaraní, 1000 guaraní, 1000 guaraní. Voy a decir algo, este le van a rotear muy pronto, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Pues imagínate todo eso barra brava que se van siempre a la cancha a cambio de nada. Vamos a la cancha de Cerro, ¿no? No, está loco. Andate tampoco un día así de infiltrado y eso como hacen los perros. Me fui, no me hicieron nada, Mira, boludo. este está buscando decirle a rote. Mano. Hay otra, ¿eh? Sí. Encima estaba así, haciéndole cuando perdieron. Mentira. Era de volado. Dice acá una más boluda que la otra. Barcelona presente, saluda a Bigote, saludo grande para Víctor Mora que nos mira desde Barcelona. Tenemos WhatsApp, por favor, si me puede preparar, Jamín, cuando pueda nomás. El novio de Haas seguramente que está ahora en Tacumbú, por eso se dejaron. ¿Cuánto pierde el Cerro el Superclásico, Lula, el otro fin Eso de es lo que semana? estoy pensando, que Cerro y Olimpia en la Copa de Primera ambos vienen muy bien. Sí, Se van a enfrentar dentro de 2 fechas más o menos. el próximo fin de semana ya. Y nosotros ya tuvimos una predicción de un vidente que tenemos acá. Un vidente. Tenemos un vidente que dijo que el clásico va a terminar 2-0. Ok. Que va a meter el gol el número 9 y que se le va a rajar a un técnico después de eso. Así de preciso, pero no nos dijo qué equipo va a ganar. Bueno, posible, ¿eh? Tiene 100% de predicciones acertadas. Acertó que Paraguay le ganaba a Grecia y acertó que empataba con Marruecos. Paraguay perdió con Marruecos. Eso es lo que vos crees. Lo que pasa es que el gol anulado ya es por parte del árbitro. Ah, eso tiene nada que ver. Claro que sí. Confío en él entonces. 100% de predicciones acertadas. 2-0 va a terminar el clásico, sí o sí. 2 goles el 9. Ok, cualquiera de las dos partes, 2-0. Así mismo, ¿vos qué crees que va a pasar en el superclásico? Olimpia le orina 0. Olimpia le va a orinar, acaba de decir. Rival de turno, Cerro no tiene chance contra Olimpia. Pues ¿no? sí. Sí, no tiene chance. Si ya le ganamos en la olla,
Core re mufa son estos, dicen acá, ¿eh? Sí, no. Siempre digo que Olimpia se va a pasear, boludo. La única vez que perdimos fue contra Trinidense. Qué jazo de partido. Y empatamos con San Lorenzo también. Hecho putísima ese. Bueno. Dicen acá que los cornudos tienen suerte en las predicciones, dicen acá, ¿eh? ¿Cierto? Sí. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Vamos a ver qué dice la gente, porque tenemos gente de WhatsApp que escribe todo el día, ¿eh? Hola, saludos grandes desde Las Vegas. Lulax, ¿qué opinas de la expulsión de Cecilio Domínguez? Más aparato no puede ser. Y yo realmente no vi, pero todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? No, hecho putísima, boludo. Te voy a buscar. Siguiente, por favor. Buen día, Lucax. Saluda a ese inútil de Vane Nicole y a la... Bueno, o algo así. Mujeres así abundan lastimosamente. Ojalá que nunca se embaracen esas puerquesas. Con todo respeto, buen jueves. Chicos, vení por favor, cámara. Si alguien hace algo mal, no le deseen el mal, chicos, porque se convierten en lo mismo, ¿entendés? Sí. Ustedes tienen que ser mejores. Voy a decir algo, le deseo todo lo bueno en la vida a las chicas que se equivocaron y que mejoren. Porque yo me equivoqué también y por eso hoy estoy donde estoy, porque mejoré. Sí. Hoy estoy en un programa excelente acompañado de una persona muy talentosa como es Ortigosita. Sí. Así que aprendan a perdonar y a pasar de página. Preguntale a tu hermana si no mejoré. Siguiente, por favor. Ah, acá tengo el video. No. Cecilio, ¿cómo me vas a hacer eso, papacho? Le vamos a sacar después con mi socio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón, Cami, te quiero mucho. Perdón, Cami. Hola, Lulax, buenos días. Somos la cuadrilla del gordo. Hoy no hay personas para hacer pasar la frontera. Aquí descansando mientras saludo desde Archena, España. Había sido este tipo de feroz, le mete a los marroquíes, eso veo. Sí. Pero es ubicado, Vamos a dejar un alias después para que nos manden plata, Buenos días, Lulax. Buenos días, Adrián Simbrón. Excelente día para todos, en especial para la tía Cami. Saludos para Arturo, que nos mira desde Misiones, Saludos te manda Rufo y Ariel. Arturo, te extraña mucho en el grupo. ¿Qué tal, porquesa? Bueno, siguiente, por favor. Ayer no leí el mensaje. Buen día, Lula. Felices Pascua para todo el equipo. Siempre sean alegres. Un abrazo para mi sobrina y decirle que sus exalumnas le recuerdan con cariño. ¡Oh! Mentira. ¿Quién era? Un segundo. Cami, vos eras profe. A ver. Cami, buen día. Hola, buen día. Cami, vos eras profe. Sí. ¿Y qué enseñabas? Estaba en un jardín de niños. Eras profe de jardín. Vos sabés, Cami, que yo siempre dije, ella tiene pinta de que es muy buena con los niños. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Y por qué dejaste de trabajar ahí, baby? Porque justo en ese año Le pegaste a un niño. No vas a decir eso, Cami. me llamaron para trabajar acá. Ah, mira un poco. Sí. Qué buena onda, Cami. Tenés que enseñarme algún día algo. A besar, no sé. Dale. ¿O qué? Sí. Sí, está bien. Dale, gracias. Bueno, Ortigosita, ahora ya no te puedo más mirar los ojos porque... No, estoy... Sí, porque estoy hot. Bueno, Ortigosita, muchas gracias Sí. por visitarnos el día de hoy. ¿Algo que le quiera decir a la gente? Nada, aguanta limpia y cerró que se vea la puta. ¿Cómo? Este tipo es una falta de respeto para todos los seritas. Cerro malo y Olimpia lo mejor. Me gusta, carajo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? Ortigosita 04. Así que ya saben, los olimpistas para ir a seguirle y los cerritas para ir a insultarle como debe ser. Sí. Fuerte la próxima Ortigosita, por favor. Bueno, en breve le vamos a tener, sí, por fin a una persona decente y a una persona relevante. Pero primero, vamos a una breve pausa. Enseguida, porque primero le voy a agradecer a Quitadol, que está con nosotros. Fuerte el aplauso, por favor. No, legalmente estoy muy contento de que este programa ya tenga marca, porque significa que no nos van a echar la patada de acá. Sí. Bueno, viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello, chupé Quitadol. Bueno, a la gran 7, Cuando el placer es la prioridad,
La seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime. ¿Nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Breve pausa y ya volvemos. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and too hype? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let her know what's going on like that, like that. Hold on a minute, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song or rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump.
están? Acá la gente estaba full en el chat, ¿eh? Dicen acá que quieren que Cami sea su profe de anatomía. No sé qué significa. Le piden a Ortigosita que use corpiño. Lo mismo que me piden a mí todos los días. Con razón, la educación a nivel país está como está. ¿Será que me estaba adjudicando a mí la ignorancia de todos los demás? Ojalá que no, ¿eh? Vamos a mandar cerrar la cuenta NE de Ortigosita. Mentira. Está fallando mi internet, ponen acá. Cami era mi profe de Cabeví en la Capilla Virgen de Fátima. De Bahí Lulax, dicen acá. Bueno, muy larga ya la pausa. Excelente la publicidad de preservativo, dicen acá. Bueno, está bien. Una pregunta, Has. No, creo que no le puedo hinchar la bola a Has ahora, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de que haya ganado mi querido Olimpia. Pero nada, en breve vamos a tener una pequeña entrevista. Hoy es mi cumple, dice acá Olmans Montiel. Ariel, por favor, cuando puedas. ¿O estás ocupado también? Bueno, Olmans. Me caigo el tipo, ¿verdad? Te deseo un feliz cumpleaños, que pases súper bien, rodeado de todos tus seres queridos, de tu familia, lleno de amor. No como Domingo, que pasó solo ayer. Le cantamos cumpleaños feliz a Domingo. Nos mandamos mudar de acá, le dejamos con su torta. De hecho, creo que Lauri tiró al piso lo de su torta. Sí. Pero bueno, para que aprenda a dejar de ser insoportable. Bueno, ¿todo bien? Están a full acá trabajando la gente, eso me gusta. Voy a leer la tapa del diario un ratito nomás porque hoy no leí casi información. Y hoy salió nuestra amiga Romy, ¿eh? Ojo con esto. Y atiendan, por favor, este mensaje que da, ¿eh? Hombres que rezan son los mejores en la cama, dice. Romy asegura que por experiencia sabe que tú y ya la diferencia. Dice, mira un poco. Yo, por ejemplo, no rezo mucho, ¿eh? ¿Qué significa? Confirmo, Lauri. Bueno. Acá dice, Florcita, esto es la tapa, ¿eh? Florcita se mandó a agrandar sus chichis. Qué fuerte, ¿eh? Ella misma confirmó más retoquecitos y máxima pechochidad. ¿Hasta qué punto, Rufo, hasta qué punto es purete el tití grande? Está haciendo, él me está mostrando, ¿eh? Grande. Pero de acuerdo por... Domingo, vení rápido. Necesito que venga, por favor. Vení acá por atrás mío. Domingo había dicho... ¿Qué pasa? ¿Qué hace Domingo? Domingo había dicho que a él no le gustan las mujeres operadas. Domingo, ahora que vos estás deconstruido, ¿eso cambió o sigue igual? No, sigue igual, pero hay mujeres que tienen sus tetas así enormes, naturales. Sí. Bueno, está bien, gracias Domingo, me gusta cómo interactúas conmigo. Bueno, está bien. Tu teta es natural. El mío es natural y es bastante grande. Tu pezón también, boludo. Este tipo está muy loco. Bueno, basta. Domingo, ¿vos sos de rezar? ¿No? Ojo, porque acá, mira. Escuchá lo que te... ¿Tú no escuchaste la noticia? Hombres que rezan son los mejores en la cama, dice. ¿No rezás? Ni tampoco. Acá estamos rezando en los domingos. Bueno, acá hay una pregunta muy importante y es la siguiente, Lauri. ¿Cuándo viene Fabi Martínez acá a este escenario? La otra semana viene, pero ¿estás seguro ya? No como Belverita. Belverita, ¿por qué vos no contestás cuando te escribe mi productora? Entiendo que no me respondas a mí que te digo. A ver, pero si mi productora te dice que venga, vení, por favor. No me quiero arrodillar en vivo, Belverita, ¿ok? Así que por favor vení. Y te doy algo a cambio, lo que me pidas. Sí. ¿Con quién estamos? Estamos ahora mismo con Robert Marcelo Vargas Recalde y Pablo René Desbar González, porque nos van a hablar
de lo que va a ser el Popu Fest. Se viene una nueva edición del Popu Fest. ¿Cómo están? Buenos días, Lulax. ¿Cómo estás? Yo súper bien, muy contento de poder hablar con ustedes. Se viene el Popu Fest. Igualmente, un saludo para toda la amable audiencia y teleaudiencia. Se te ve también, ¿verdad? Sí, claro que sí, la gente me está viendo, ahora mismo me están escuchando, así como yo les veo a ustedes. Se viene el Popu Fest, ¿cuándo va a ser el Popu Fest? Quiero que me cuenten todo de eso. Se viene la Popu Fest, primera edición en Concepción. Estamos muy contentos de poder anunciarlo esto a viva voz. Es un honor trabajar con ustedes y representar tan importante marca en el norte del país, Lulax. La Popu Fest se viene a Concepción, me habías dicho, ¿verdad? Concepción. Y En su primera edición. en su primera edición ahora mismo. ¿Cuándo va a ser esto más o menos? ¿Tienen una fecha estimada? Va a ser el jueves 30 de abril, víspera de feriado. ¿Y ya tenemos ya algún grupo confirmado? ¿Qué va a encontrar la gente en la Popu Fest? Tenemos confirmados a los Cachiporros y a Marilina, los número 1 de Paraguay ahora mismo. Y artistas internacionales tenemos a los Tulipanes y a Grupo 1 de Argentina. Mira un poco, qué impresionante. Si la gente, por ejemplo, quiere adquirir su entrada para la Popu Fest, ¿ya puede encontrar en algún lugar? Y tenemos los tickets digitales en Tuti, www.tuti.com.py, y en el hostal Lo de Toté, y vendedor autorizado físicamente en Concepción. ¿Y cómo se están preparando para lo que va a ser la Popu Fest allá por Concepción? Y le cedo la palabra a mi compañero para que nos explique cómo van los preparativos. Buen día, Lulax. Buen día, ¿cómo estás? Yo soy Pablo Desmas. Estamos trabajando intensamente en el remozamiento del local, que sabrás, ya te habrán comentado, es en la ribera del río Paraguay. Y bueno, a full, toda la limpieza, el reacondicionamiento para que quede maravillosamente lindo para el día del evento. Como te digo, Robert, es el 30 de abril, amaneciendo el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador. Vamos a celebrar el Día de los Maestros y el de los Trabajadores, de todos juntos. Es espectacular, hay mucha expectativa, la gente se prende al evento y creemos que va a ser un acontecimiento extraordinario. Así que, no sé, reservando más ya los pasajes de ida y vuelta para Concepción, para ese día, para esa fecha, y te esperamos. Así mismo, realmente creo que es una buena oportunidad para celebrar mi primer Día del Trabajador, va a ser este año, así que voy a ver si es que voy allá a Concepción para disfrutar también de lo que va a ser la Popu Fest. No, espera, grave, ¿cómo va a ser el primer día del trabajador? Sí, lo que pasa es que yo tengo ahora mismo 27 años y este año empecé a trabajar. Así que creo que se merece una celebración mayúscula. Totalmente. Entonces contigo vamos a celebrar hasta el 3, 4 de mayo por ahí. Así que ya sabe la gente, este 30 de abril se viene la Popu Fest en Concepción, ¿eh? Todos invitados. Toditos invitados, Lulax. Tengo también una inquietud de la gente que las chicas piden mucho por vos. Quieren que venga quieren que venga para hacer uno de los programas en vivo desde Concepción. Entonces vamos a tener que irnos sí o sí, Lauri, ¿eh? Así que la gente de Concepción, este 30 más o menos ya voy a estar por allá para celebrar el Día del Trabajador y compartir también con toda la gente linda de Concepción. A mí me dijeron justamente anteayer, porque tengo una hermana que es todavía colegiala, ¿verdad? Y desde el tercer año lo que preguntan directo si Lulax va a venir. Ah, así luego. Mira un poco, qué buena onda. Ella está de escolar básica nomás, pero... Ah, claro, ¿verdad? No, la del tercer año, la del tercer año directo le ataca. Y Lula va a venir, ¿entendés? Si me voy a ir acompañado de mi manager, Lauri Saldívar, ella en todo momento me va a cuidar de que yo me porte bien, porque yo la verdad que soy un tipo muy tranquilo luego, ¿eh? Pero me siento muy contento de saber que toda la gente de Concepción está ahí esperándome, así que creo que prácticamente este 30 ya vamos a estar por allá.
Espectacular, te esperamos 100%. Una consultita, ¿puedes repetirme nuevamente en dónde pueden conseguir las entradas la gente y desde qué costo más o menos ya pueden empezar a adquirir las mismas? Las entradas en digital tenemos en Tutti, las entradas en físico tenemos en el Hostal Lo de Toté, nuestro home partner. Y también con vendedores autorizados que tenemos flyers arriba en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y para adquirir mesas sería el 0991-921-478. Repito, 0991-921-478. Tenemos entradas en preventa de 30.000 generales y 70.000 VIP Mirador. Así como te comentó Pablo, el VIP Mirador está en la ribera del río Paraguay. Y tenemos mesas de 1 millón de guaraníes hasta 2,5 millones de guaraníes por tanda, ¿verdad? Se llena esa tanda y va a ir subiendo gradualmente. Perfecto, así que mientras más rápido adquieran su entrada, mejor, ¿verdad? Para que llegue a un mejor precio. Estamos en los últimos días ya con la preventa. Luego ya va a pasar al tier 1, ¿verdad? Ya va a subir a 50 y a 100 guaraníes en las generales y las VIP. Perfecto, le repetimos nuevamente la invitación a la gente. Le esperamos a todos para la Popo Fest primera edición Concepción. Vamos a hacer un festival va a ser un festival súper importante para el norte mismo y es la primera edición de muchas, Dios mediante. Así será, buenísimo. Muchísimas gracias, chicos, por el tiempo y nos vamos a estar encontrando en la Popo Fest. Esperamos, Lulax. Ya está. Gracias por tu tiempo. A ustedes. Así que ya saben, gente, se viene la Popo Fest que va a ser en Concepción el 30 de abril. Voy a ver, me quiero ir, Lauri. Me gustaría realmente sería bueno hacer un episodio ya en exteriores. O vos que decía Ariel. Me encanta que te guste. Tenemos un invitado más. Lauri, ¿vos le podés hacer pasar por favor al invitado? O espera que yo otra vez le llame, que le mensaje, que yo haga todo. Y vos tenés que acercarte, él no va a adivinar, Lauri. Ahora sí, está con nosotros él. Y les aviso ya, gente, que el stream va a ir hasta las 9:30 hoy. No me importa lo que diga Ariel. Bueno, hoy está con nosotros él. Un artista de Paraguay para el mundo. Fuerte el aplauso, por favor, para Elías GLZ. ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Puedes acercarte un chiquitito más al micrófono? No seas tímido. Vos sos una persona que está acostumbrada a estar cerca del micrófono porque sos un artista, supongo. Claro, obvio. Sí, vamos a hablar de eso. Vos sabés que, Elías, vos te solés despertar hasta ahora porque yo pienso que el artista tiene un horario un poco más descontracturado. Realmente dormido, bro, por vos. Elías, cuando yo te digo acércate al micrófono, ¿vos qué entendés? 2 horas dormí, Lula. 2 horas dormiste. Se te nota un poco cansado, pero lo bueno es que estás acá, ¿eh? Sí. Elías, para la gente que no te conoce, ¿cómo vos te describirías? Tranquilo. Sos una persona tranquila, se te nota muy tranquilo, ¿eh? Es un tipo tranquilo. Sí. No como un fly diferente. Mira un poco. ¿Y vos sentís que sos distinto fuera de tu música? Porque viste que, por ejemplo, la gente a mí me conoce acá en vivo y dice, este tipo es re buena onda. Me conoce después en la vida real, este tipo es una basura, dicen. Sí. ¿Vos crees que sos distinto en la vida real que en tu música o siempre sos el mismo? Claro, y creo que como todo hay un personaje que tenemos que mantener en las redes. Mira un poco. Como vos también. Yo no soy un personaje, yo soy yo mismo acá en todos lados. Sí. No soy una mentira, no soy una falsa. ¿Vos decís que yo soy distinto? Sos falso, dicen acá, por mí. Sí. Para mí soy igual. ¿Verdad que sí? Pero lo que pasa es que me está yendo el mío también. Después la otra vez me encontraste acá arribando, así lo yo hice. Claro, no me quisiste saludar. No, sí te saludé, buena onda, vos nomás te fuiste rápido. Bueno, estás acá porque yo te invité, obviamente, porque si yo no te invito no estás acá. Obvio. Sí. Pero quiero que nos cuentes qué va a pasar el día de hoy. Hoy saco un mixtape de 8 canciones. ¿Y es tu primer mixtape? No es el Ya sacaste ya otro anteriormente. Sí. ¿Cuáles eran y qué nombres tenían?
Uno se llama Para que piense en mí, el otro es Joven Promesa Lado Blanco y ahora voy a quitar el mismo pero el lado negro. Son 2 partes. Ah, mira un poco, tiene 2 lados, Tiene el 2 lado lados. blanco y el lado negro. Así mismo. ¿Hay algo detrás de eso? ¿Tiene una historia un poco profunda? Claro, o... es como un concepto de las 2 versiones mías. Entonces el otro era más romanticón y este es todo trap, por lo que la gente me conoció. Es trap, mira Todo un trap. poco. ¿Y qué, por ejemplo, se habla en el trap? Y De cosas todo. más sin filtro. Más sin filtro. Claro, así como por ahí. Ah, yo por ejemplo hablo sin filtro. Obvio. Mira un poco. Mira acá, están diciendo que yo soy igual en Instagram y en persona soy feo, dicen acá. Una pregunta, ¿vos siempre salís así con cadena y eso o no? Y realmente sí, ahora estoy chill. Viste que por ejemplo yo también soy un artista. Sí, obvio. Y cuando me voy al súper, por ejemplo, y no estoy así bien luqueado, me siento medio mal. Vos siempre salís bien vestido. Trato de siempre estar bien vestido. Pasa que, por ejemplo, te encuentras la gente en la calle, te piden fotos y eso de repente, ¿verdad? Sí. Y hay veces que estoy... Entre casa y es lo peor, ¿verdad? Sí. Pues también creo que uno muestra así su lado más humano. Claro. ¿Y cómo te sentís con este nuevo mixtape que van a sacar el día de hoy? Me siento increíble. Trabajé muchísimo por él. ¿Hace cuánto tiempo más o menos se viene cocinando esto, como decimos los artistas? 3-4 meses por ahí. 3-4 meses. De trabajo así full por el mixtape. O sea que te enfocás y laburás solamente en eso. Claro. Acá la gente tiene un mal concepto y dicen los traperos no son los que venden trapos, pero no. Son los que hacen música trap, música urbana. Claro. ¿Cómo vos sentís que está ahora mismo la escena nacional de la música? ¿Sentís que está creciendo, que está en un momento difícil? ¿Cómo vos le ves a la escena musical paraguaya? La urbana está creciendo mucho. Porque hay una escena que es cumbia y todo eso, que ya existe hace tiempo y es enorme. Ya está más Claro. sólida, vamos a decirle. Claro, cumbia, rock, todo lo que es eso. Pero la urbana está creciendo full. Mira un poco. De a poco. ¿Cuál es tu canción favorita tuya? Mía, Sí, porque viste que yo por ejemplo no puedo ver mis propios clips. claro. Yo siento que a los artistas también les pasa de repente que no les gusta tanto escuchar su música. Claro. ¿Es A tu mí- caso? No, yo escucho 1000 veces antes que sale y capaz después ya me cansé cuando salió. Eso también puede ser contraproducente. Porque vos escuchaste tantas veces que vos decís, bueno, pegate este tema. Claro. ¿Entendés? Pero ya te cansaste nomás. Y ahí es que necesitas las opiniones de otros. Hay mucha gente en tu equipo de trabajo que te ayuda con el tema de sacar tu música. Sí. Hay filtros que se pasan para saber si un tema sale o no. Si a 3 personas de mi equipo no les gustó, ya no saco más. Ah, así luego. Sí. Y si a vos te encanta la música, Ahí capaz peleo. porque uno tiene que tener también su propio criterio, ¿verdad? Claro, obvio. Y no me dijiste, ¿cuál crees que es tu música favorita de todos tus temas? Yo creo que es Agua en la Boca, que salió en el primer mixtape. que quité. Agua en la boca. ¿Y qué dice agua en la boca? Más o menos, más así a grandes rasgos. No. Habla literal de que quiero estar con una chica. ¡Epa! Esa chica está con una persona y yo le estoy diciendo. Ah, grande rogándole. sapo, entonces Elías, No. Pero eso pasa mucho, ¿Por qué los artistas de reggaetón no buscan mujeres solteras? No, es como que no soltó del todo esa relación. ¿entendés? Yo le ruego que me dé bola a mí. Ah, como que no supera. Claro. Como que hay un tipo en España que le manda plata, que es su ex. Eso pasa mucho, Lastimosamente. ¿Cómo, por ejemplo, a vos no te gustan las chicas pelirrojas? No. No te gustan. Bueno, ok, puedo hablar con ella. Hola, Cami. Cami, hay una canción que se llama Agua en la boca que te quiero dedicar. ¿Está bien? Dale. Bueno, te dedico, ¿sí? Elías GLZ canta el que está acá, a mi lado. Ok. Después te va a cantar a capela y dice, de mi parte, no te vas a enamorar de él. Porque ella es medio interesadita. Y te ve así con las cadenas. Olvídate. Si quieres que nos vea la gente, pues postéame todo. ¿Cómo? Sí, vamos a escuchar. Ah, ¿quieres que escuche cómo? Vos quiero podés que cantar un cante. pequeñito nomás a capela, una parte de... Y después yo canto yo. Pero ¿cómo va a cantar si no sabes? Y pero voy a escucharte a vos y después yo repito, ¿entendés? Sí. Pero cortito. Una palabra nomás si querés, si te da vergüenza. Venga, la parte rapeada, por ejemplo, te puedo cantar, pero no va a combinar porque hay una parte que dice morocha. ¿entendés? Ah, no, entonces va a quedar... Le mataste. Pero tirarías una cosa que yo estoy sintiendo que es como que yo te pido que nos besemos en vivo por ahí, pedirte que cantes. ¿No te gusta cantar en vivo? Este pido son los artistas ahora. Y menos a las 8 de la mañana. Lauri, traele a Marilina. Sí. No, tiene más. Bueno,
hoy entonces se lanza el mixtape. ¿Va a haber alguna fiesta de lanzamiento? Sí. ¿Es privado? ¿Va a haber una fiesta de Sí, lanzamiento? abierto a todo público. Si la gente quiere ir hoy al lanzamiento de tu nuevo mixtape, ¿a dónde debe ir? Es en Carmelitas, Black Mango. Las puertas se abren a las 8, los eventos empiezan a las 21 porque va a haber artistas que van a abrir también el evento. Van a haber artistas invitados. Van a haber artistas, DJ, vamos a dar show también. Estamos preparando cosas lindas. ¿Se va a tocar en vivo el nuevo disco o van a Sí, o sea, se va a mostrar en vivo. mira, Con visuales y todo. Qué gusto, ¿eh? Sí. Qué buena onda. Voy a cantar después del... O sea, se va a mostrar y después vos cantás. Claro, claro. Qué buena onda, en serio. Claro. ¿Y qué tal la gente? Escucha mucho a la gente. Vi que tenés como 100.000 reproducciones mensuales. Por ahí, por ahí. ¿Cómo te sentís de saber que lo que vos escribiste alguna vez en tu pieza, solo, llega a tantas personas? No, se siente increíble. Fuera de bola es recompensante. Y más cuando la gente se va a verte en vivo. Yo creo que eso es más otra vez. Cuando alguien paga por verte es una locura. Claro, porque ese realmente es el pulso real de lo que estás haciendo, ¿verdad? Claro, ahí se mide lo que estás laburando solito. ¿Y cómo crees que es el público paraguayo con los artistas de repente? O sea, contigo más o menos, que ahora ya estás empezando a tener mucha popularidad. Sentí que la gente te quiere mucho, te aprecia por lo que estás haciendo. ¿Viste que uno se siente representado de repente por los artistas nacionales? Obvio. Y realmente hay mucha gente que me quiere, gracias a Dios, pero así también mucha gente que me troza bulto. Yo creo que en todos los ambientes lo hay. ¿Verdad? No, y sí. O sea, a mí, por ejemplo, la gente me quiere mucho y también me troza. Pero yo creo que si nadie es embore contigo, No va a llegar tampoco tan... no estás haciendo algo bien. Porque Claro. si vos estás haciendo algo bien, la gente va a ser embore contigo. Así nomás es. Claro. Yo, por ejemplo, hago todo bien y mi productora pues, me odia. Ahí mi ex novia se mete con otro seguidor. Quilombo. Platazo. No, así es. Es un quilombo. ¿Hay algún artista así que no te caiga bien? Hay varios. ¡Qué fuerte! No, Cachiporro es bandera nuestra. Claro. Al Chiporro no le puede caer mal a nadie. Tengo una pregunta. ¿De dónde nació la inspiración de ser artista? ¿Cuándo te diste cuenta? Yo soy un artista realmente, nací para esto. Yo tengo un amigo que se llama Lilo, que él literal creció con la música. O sea, desde los 10 años es productor, su papá es alto músico. Entonces éramos compañeros de colegio y yo todo el día estaba en el estudio con él, pero nunca hacía nada. Y a los 16 años fue la primera que él, de tanto que me insistía que intente, tipo probé componer mi primera canción, grabar, y desde ahí. O sea que estoy empezando a creer que los artistas le ponen nombre de estudio al lugar para no irse a la universidad. Para esquivar. Porque me voy al estudio, pasa desapercibido ahí. Pues tú no vas a pensar que te vas a estudiar, ¿entendés? ¿Y cómo ven tu familiar el hecho de que seas un artista el día de hoy? Y al comienzo no les gustaba. A mí, vos sabés que yo siento que tenemos historia, a mí me parecía, porque al comienzo, por ejemplo, a mi familia no le gustaba tanto lo que yo hacía, pero ahora Pero capaz tampoco. no entendían nomás también. Claro. Y capaz querían algo seguro para tu vida. Algo más tangible. Algo más claro, algo Que más se pueda palpable. Claro. Campo. Igual cuando quité el tema con Marilina ya aceptaron todo. Ah, así luego. Claro, porque ahí es como que más entendieron un poquito más a qué iba, ¿entendés? Vi que cuando grabaron un tema que se llamaba Guará le invitaron a Fabi Martínez, ¿por qué eso? Antes que vos le conozcas, fue. Ah, mira un poco. ¿Qué insinúas? Que yo... O sea, él dice Claro. que yo estoy enamorado de Fabi Martínez porque le vi en Aguara. Claro. Claro, estás empezando recién. ¿Y cuál es tu canción que más éxito tuvo hasta ahora? Ahora. Aguara. Pero no es tu favorita igual. No. Mira un poco qué loco eso, ¿verdad? ¿Y hay algún tema que vos dijiste así? Este tema no me gusta, salió y le gustó a la gente, por ejemplo. Sí. Dime, por ejemplo, que es con la nueva escuela. Al comienzo no me gustaba, después me volvió loco. ¿En serio? Es ¿Qué raro. onda? Es como el fentanilo. Es una de las bandas más pegadas de Uruguay, la nueva escuela. ¿En serio me decís? Qué buena onda. ¿Y cómo es eso de, por ejemplo, colaborar con artistas internacionales? Yo creo que uno se puede llegar a nutrir mucho con eso, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, a mí me siguen muchos artistas de los otros países y tengo linda relación con ellos. Y aparte también mi manejo y mi disquera es de Uruguay, ¿entendés? Entonces...
¿Acaso en uno desubicado y ponen su tobillera electrónica pero llega hasta Carmelita? Mira, te están tratando de preso. ¿Por qué lo que la gente le ve a un hombre con tatuaje ya piensa ya que es un irresponsable? ¿Vos decís que hay un prejuicio ahí? Claro, siempre. A vos te miran mucho así porque tenés tatuaje eso. Sí, y los señores de edad más otra vez. Epa. Señor y señora, te juzgan. Tengo una pregunta. ¿Ser artista pero sirve para levantar? ¿Le gusta a las chicas, a los hombres que son cantantes, por ejemplo? Yo creo que tener el camino un poco más fácil, más así como vos también. No, yo no sé de qué hablas. Mira la cara que puso Lauri. ¿Qué va a tener el camino fácil no vaya a ese? venir acá a inventar cosas. No, ahí Lauri hizo como que olió pedo. Y capaz porque ella comparte contigo mucho nomás. Entonces ya me normaliza. Claro. Eso es cierto también, ¿eh? Acá, pero la gente hace, mira, no le hagas caso a los mensajes positivos. ¿Hay algún tema que le gusta a la gente? ¿Cómo lidias con la mala onda de la gente de repente? Porque si bien hay mucha gente que te tira buena onda, hay también los detractores. Claro, normal. Normal. No, tipo, no le deseas el mal a los que son bore contigo. Nada, me chupa un... Vos decís que yo, por ejemplo, a veces, voy a confesar algo, con la gente que me tira hate, entro a su perfil a ver qué es de su vida. Y de repente uno ya pilla ya por qué, ¿verdad? Tipo, entra y... no, pero yo, mira, escuchan a Bebé. Yo entro a su perfil y veo nomás. No es que yo agarro y me creo una cuenta falsa y le puteo. ¿Entendés? Entro, de repente veo un señor pelado, ya entiendo. ¿Entendés? Así nomás es. Porque alguien que tiene todo en la vida y que está re bien, no va a ser mala onda. No, así nomás es. Mira, Laura, por ejemplo, re haters. Y eso porque algo nomás le falta, no voy a decir qué. Ahí tiene un vacío. Y puede ser. Falta que alguien le llene. Un vacío tiene, eso es lo que me refiero de ordinaria de mierda. Bueno, entonces Elías, hoy sale tu nuevo mixtape. ¿Dónde le esperamos a la gente? En Black Mango, Carmelitas. A las 8 se abren las puertas, a las 9 empiezan los eventos. O sea que si se van a las 7 no van a entrar porque a las 8 se abre la puerta. Ok. A las 8 recién. Bueno, Elías, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te deseo el mayor de los éxitos. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento para grabar algún temita. Nosotros, los músicos somos así. Nos dejamos llevar. Cuando quieras, bro. Vos, por ejemplo, ¿qué opinarías si un influencer se hace cantante? ¿No te enojaría eso? Depende del por qué. Si siempre le gustó y nunca se animó y ahora que tiene un poquito más de cancha en los medios y eso, ¿se anima? ¿Se anima? Bien. Y si, por ejemplo, para aprovechar su popularidad nomás, y así... Va a chocar solito contra una pared, bro. Porque no siempre las personas que son famosas resultan en la música. No, y no siempre las personas que son famosas son talentosas también. Claro, o sea, tipo, capaz tu público te sigue porque sos súper gracioso, pero no por un tema, ¿entendés? Ah, mira un poco. Bueno, está eso. bien. Así que, influencer, ábranse del país, dice Elías. Opinen nomás su macanada en su programa de stream. Eso dijo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Fuerte el aplauso, por favor, para Elías GNZ, que estuvo acompañándonos hoy. Y bueno, chicos, lastimosamente para ustedes y buenísimo para Lauri. Sí. Llegamos al final, pero primero vamos a leer 2 mensajes de WhatsApp. ¿Qué dice la gente, por favor? Buenos días para todos, Lulax, menos para el tembo de Cecilio. Acá mirándote desde mi laburo, saludan de acá, Pantrincha. Mira, tampoco está tomando su mate ahí. Tiene un sticker de One Piece, por ende, a haber un culo en esa oficina. Pero no pasa nada. Siguiente, por favor. Último mensaje. Espera que... el de ayer no leímos, ¿verdad? Olis, extrañaron mi mensaje. Olis, aquí estoy. Les va a ser difícil a ese cabeza de bola de billar, molde de pingüino mal formado, cuello de chivo, deshacerse de mí. Jijijijiji. Se hace el picholo. Quería mi insulto en español, ahí tienes. ¿Cómo te fue la chingada? Dice. Oye, tranquilo, viejo. Muy, pero muy buenos días para todos. Y ese cabezón tortugón. Ayer no leíste mi mensaje garrafín, dice. Le mando saludos a la señora Blanca que se hizo esperar en su mensaje ayer. Mandó un poquito tarde, pero bueno. Señora Blanca, te mando un beso. Aunque sea mi ex suegra, te quiero mucho. Y nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue todo de Black Supremo. Será hasta mañana.
otra vuelta. Yo soy de la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien.